Buenas noches, estimados amigos de YouTube. My name is Dr. Araceli Elizabeth Flores. En esta noche estamos aquí reunidos con ustedes porque hay una emergencia de traer esta noticia que el Señor nos ha pedido que la traigamos a ustedes. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos está ahorita en un peligro y el presidente de esta nación, tanto como la iglesia, necesitan saber, primero para la iglesia, ¿verdad?, ponerse en oración, y segundo, para que el presidente tenga conciencia de lo que está pasando. Muchas veces, ¿verdad?, no tenemos el conocimiento completo de la palabra, el cual solamente lo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el cual nos enseña a nosotros este conocimiento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Antes de todo, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este video que el Señor nos ha pedido hacer, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias, para darte la honra, la gloria y el honor que solo a ti te pertenece, Señor. A nadie más le pertenece. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos tiene que ser para tu gloria, dice la palabra. Así que venimos en esa gloria tuya, en ese amor, en esa misericordia que tú tienes para esta nación de Estados Unidos, porque cada uno de estos estados fue escogido por ti, Señor, porque ha sido llevado el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, y por eso tú tienes misericordia de esta nación. Segundo, porque esta nación ha sido de apoyo siempre para el pueblo de Israel, aún para aquellos que fueron esparcidos por su desobediencia, que fue la parte norte de Israel, la cual fue esparcida en toda Europa, en el norte de África. Luego vino persecución para los judíos y ellos se esparcieron en América, ¿verdad? Entonces, para todos esos judíos es esta información, ¿verdad?, para América, como dijimos, para Estados Unidos y para el presidente de los Estados Unidos. Lo primero que quiero decir, tal vez no soy la persona perfecta, ¿verdad?, pero sé que cuando el Señor dice hay que llevar esto y me dice hazlo, yo voy y lo hago, porque soy bien obediente al Señor y obediente al Espíritu Santo de Dios. Como les digo, no seré la persona perfecta, pero la obediencia se la debo al Señor Jesús, porque Él me ha dado todo. Él me ha dado mi vida, mi salud, Él ha sanado mi familia, Él ha hecho tantos milagros que digo yo, no tengo ni cómo agradecerle al Señor Jesús, cómo ha protegido mi familia. Entonces, traemos este mensaje que es al respecto de el pacto de paz que se quiere firmar con Israel y Palestina, ¿verdad? Ese pacto de paz que muchas veces quiere envolver el dar la tierra de Israel a enemigos de Israel, ¿verdad? O dividir la tierra de Israel, lo cual puede traer grandes y terribles daños a aquellas naciones que se involucren en darse el privilegio de querer partir la tierra de Israel, la cual le pertenece a Dios, y Dios se la regaló a Abraham. Estábamos en esta semana que pasó tranquilamente en la casa, siempre pendientes de la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está clamando que nos movamos y hagamos? Estaba yo en mi casa. Usualmente a mí me gusta tener bien limpio una parte de la casa. Entonces ese día que yo venía saliendo de esa parte de la casa, me acuerdo que el Señor me dijo,
no creo que no vas a volver a limpiar esta parte de tu casa más. Y dije yo, qué extraño lo que el Señor me está diciendo. ¿Por qué me está diciendo no vas a limpiar esta parte de tu casa más? ¿Será que me entró un poquito de temor? Al mismo tiempo le pregunté al Señor, ¿por qué me dices eso? Señor, no oí contestación, pero al ratito oigo la voz del Señor de nuevo que me dice, vete a estudiar, me dijo. Usualmente en las tardes a veces nos ponemos a ver las noticias o programas de deportes, ¿verdad? Y una que otra a veces de esas novelas caseras que no vemos que tienen mucho maldad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esos programas, pero esa tarde definitivamente el Espíritu Santo dijo a estudiar. Entonces me vengo yo, se apaga todo, no se ven noticias, no se ve nada. Vengo a la presencia de Dios e inmediatamente empiezo a adorar al Señor, a buscar la razón por la cual de esas palabras para mi vida. Entonces en eso lo primero que el Señor me manda es una información que venía directamente de unos siervos de Israel que decían que las elecciones de Israel se acercaban para abril 4, pero que tenía algo que ver de aquí al 20 de marzo, una decisión, no sé qué decisión era. Entonces dijo que estaban viendo que después de las elecciones el presidente Trump se iba a reunir con el primer ministro Benjamin Netanyahu para firmar el tratado de paz con Palestina, que es uno de los enemigos, perdónenme que me picó aquí, que es uno de los enemigos de Israel. Entonces, en otro video que estuve viendo yo del presidente Trump, escuché donde el presidente Trump decía que Israel tenía que ser un sacrificio. No sé de qué sacrificio hablaba, pero me imagino que era como que de renunciar a parte de Jerusalén. No estoy segura si de eso hablaba, pero me puso muy concerniente y empiezo y sé, porque ya sé, según las escrituras, ya sé que Dios es el que posee la tierra de Israel y Dios se la dio a Abraham como pacto y Abraham se la da a Isaac y Isaac se la da a sus 12 hijos, en la cual se la dividen, ¿verdad? Y a ellos les termina perteneciendo la tierra. Ahora, ¿qué es lo que les pertenece de la tierra a la nación de Israel? Vamos a leer qué es lo que le pertenece según las escrituras de Génesis 15, 18 y 21. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto, que es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cananeos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amoneos, los cananeos y los jebuseos. ¿Ok? Si nosotros vemos aquí, se la dio desde el río Egipto, que es el Nilo, hasta el Éufrates. Y nosotros vemos ahorita que todo eso se le fue quitado a Israel. Israel ahora no posee todas esas tierras y ahora aparece Palestina, que según las escrituras, Palestina en inglés significa Philistines, ¿ok? Que eran los enemigos de Israel, ¿ok? Entonces, ahora vienen los palestinos que quieren quitarle también tierra más de Jerusalén a Israel. ¿Y qué pasa? Palestina le pertenece también a Israel, pero con el tiempo todos estos enemigos de Israel se fueron posesionando de esa tierra. No sé durante el tiempo qué es lo que sucedió, por qué Israel perdió toda su tierra que le pertenecía desde el río de Egipto, que es el Nilo,
le pertenecía hasta el río Éufrates. No entiendo qué pasó, si es que fue haciendo tratos y fue dando su tierra y dando su tierra, ¿verdad? Y entonces eso ha pasado. Y ahora dice, mira lo que dice el Señor, y fijaré los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, que son los palestinos ahora, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Éxodos 23:31. Pero aquí lo que ha pasado es al revés. ¿Ok? Han echado, después que el norte de Israel, el norte que es el Israel verdadero, fue echado de Israel, quedando solo Judá y Benjamín en la tierra de Israel. Todos estos enemigos se vinieron y se posesionaron de todas esas tierras. Aún parte de Siria se ve que le pertenece a Israel. Entonces, vemos aquí cómo Israel ha ido perdiendo tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Estados Unidos se incluye para firmar ese tratado de paz? Al darme cuenta de lo que está tratando de hacer el presidente, es bien urgente que él sepa que él no puede hacer ese tratado de paz. Peor si incluye dividir o dar la tierra de Jerusalén o de Israel. No puede, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice al respecto el Señor? Vamos a leer Joel, el libro de Joel 3, del 1 al 2, nos habla específicamente que todas esas naciones que lleguen a darse el poder de decidir, de tomar, de quitar, de regalar, de dividir la tierra de Israel o de Jerusalén, van a ser juzgadas terriblemente por el Señor. ¿Por qué? Por haber dividido su tierra, dice el Señor. Entonces, si supongamos el presidente Trump llega a dividir Israel y regalarle en el pacto a Palestina la mitad de Israel para que ellos adoren a su Dios Alá y a su roca que dicen que Dios se las envió del cielo, lo cual sabemos que es falso. Entonces Estados Unidos va a estar en un grave problema con Dios, porque si Él le divide la tierra, Dios va a venir y va a dividir la tierra de nosotros aquí en Estados Unidos, y la catástrofe sería terrible. ¿Por qué? Porque va a ser dividida la tierra. He visto muchos profetas que han profetizado la manera en que la tierra puede ser dividida. Han puesto the Madrid Fault, la falta de Madrid, que está en la parte un poco central del este de Estados Unidos, incluyendo Arkansas, Kentucky, Missouri y Mississippi, sin incluir todavía aquí los países que están en el sur, como Luisiana, parte de Texas, Missouri, y pienso que esos otros están en la parte norte, que están casi a la par de Texas, y parte de Texas serían los dañados. Estamos hablando aquí de miles y miles de muertes aquí en Estados Unidos, porque si la Madrid, falta de Madrid, de earthquake en el centro, se llega a dividir, eso va a ser pérdida de billones de dólares, y eso va a ser terrible para nosotros. Estaba yo aquí en mi sala este día, y cuando yo iba a cerrar las puertas de un estante, el Señor me mostró un ángel grandísimo. Ya está puesto el ángel.
y yo miraba aquel ángel grandísimo con un pie a un lado de la falda de Madrid y el otro pie al otro lado. Y yo miraba aquel ángel grandísimo con un gran martillo, está listo para golpear. ¿Por qué? Porque Dios trae juzgamiento a toda aquella nación que se tome el privilegio de dividirle su tierra. Dios no va a permitir eso, Dios no va a permitir eso. Así que estamos en un grave problema ahorita. Ahorita se le pide a la iglesia oración como nunca. Se le pide también que este mensaje sea mandado al presidente Trump, que alguien de la iglesia le hable al presidente Trump. El Señor me puso en el corazón enviar un email, yo se lo envié, que él no podía hacer eso, que él no puede hacer ese tratado de paz, porque ese tratado de paz le pertenece al anticristo, él es el que va a hacer eso. Y está escrito que al nomás el anticristo entra, él firma el tratado de paz de Israel con Palestina, ¿verdad? Que es el tratado de paz que han estado buscando tanto, porque Palestina quiere ser Estado, porque Palestina no los han reconocido todos los países de la UN, sino que solo 80 países lo reconocieron, pero tenemos los otros países como, te voy a dar los nombres de los otros países como Israel, ok, tenemos a Estados Unidos, Switzerland, Canadá, Japón, South Korea, México, Australia, Nueva Zelanda y más de los países de la Unión Europea que no han reconocido a Palestina como Estado. Entonces ahorita, pero eso, según ellos, eso le pertenece nada más a Israel y a Palestina, al Nacional Autoridad de Palestina reunirse y hacer hacer un tratado entre ellos, pero en este caso parece que la noticia que recibimos es que el presidente de Estados Unidos ya han hecho planes que después de las elecciones, 2 días después, van a firmar ese tratado. Entonces estamos tratando de llevarle esta noticia al presidente de Estados Unidos, presidente Trump, con mucho respeto, que es el representante de nuestra nación, y con mucho orgullo por todo lo que él está alcanzando a hacer para este país. Y si él quiere hacer América más grande, ¿verdad? Él no puede hacer ese tratado de paz. Dios ha dado promesa a través de profetas de que esta nación va a ser más próspera. Esta nación no ha todavía sido completamente restaurada, pero está siendo restaurada. Si todo sale bien según las profecías, el presidente Trump va a ser el presidente de los nuevos 4 años, lo cual nos da a nosotros como iglesia hacer el trabajo al que Dios nos ha llamado, que es llevar el evangelio de Jesucristo. No hemos terminado de llevar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que terminar ese trabajo. Tenemos que hacerlo, y a nosotros nos interesa que el presidente Trump esté como presidente, porque él está defendiendo la iglesia. Él ahorita está tratando de ver cómo retorna la oración a las escuelas. Está tratando de hacer tantas cosas buenas por esta nación, está tratando de llevar esta nación a Dios, y la nación tiene que cooperar, ¿Por qué? La iglesia, primeramente, ¿por qué la nación estaba como estaba? Porque la iglesia falló de hacer su trabajo, la iglesia se durmió, la iglesia está preocupada más en sus carros, en sus grandes casas, ¿verdad? Que yo te digo que si viene un earthquake como el que pueda venir, si Dios lo permita que no venga, ni las paredes de sus casas de millones les van a quedar,
Dios no nos ha llamado a que nosotros nos distraigamos en cosas terrenales, que pongamos nuestro corazón en carros cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores entró en un burrito a Jerusalén. Y entonces si Él entró en un burrito, hoy nosotros queremos andar en Mercedes. No te digo que Dios no prospera, porque el Señor dice que busca primero el reino de los cielos y todo se te añadirá, como dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Pero Dios quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las terrenales. Yo te aconsejaría que si Cristo viene pronto, venga el juzgamiento que va a venir y tú tienes esas casas que hasta encima te pueden caer en lo que pueda pasar si tú no estás recto con el Señor, ¿verdad? Entonces yo te aconsejo, vende esas casas, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, como Jesucristo le dijo a aquel hombre. Señor, le dijo, ¿qué hago para ganar el reino de los cielos? Ve y vende todo lo que tienes, le dijo. ¿Y qué pasa? Y dáselo a los pobres, le dijo Jesús. El hombre fue triste porque el hombre tenía su mirada en las cosas materiales. Entonces Dios no quiere que la iglesia tenga su mirada en las cosas materiales. Dios quiere que tú tengas tu mirada en las cosas celestiales, porque lo de este mundo es una sombra para lo que nosotros vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Así que Dios nos está llamando a despertar, iglesia. Dios nos está llamando a poner nuestros ojos en lo que debemos de hacer el evangelio, salir de esas cuatro paredes, estar solo en esas cuatro paredes modelando quién lleva el vestido más caro, más bello. Ya basta de eso, ya basta, iglesia, de eso. Dios te está llamando a grandes cosas ahorita. Dios te está llamando a hacer una diferencia en esta nación, a llevar el evangelio que Cristo te ha dicho que lleves. Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenía ni dónde poner su cabeza, no, hombre, a ti tienes hasta 12 cuartos en esas casas de millones. No, hermano, Dios no te está llamando a que te distraigas en esta vida. Tú solo vas pasando aquí, tú eres extranjero y tú te estás estabilizando, como que si te vas a quedar aquí, a menos que tengas pensado que te vas a quedar aquí después de la tribulación. Ahora, si el presidente llega a firmar ese trato de paz, entramos directo a los 7 años de tribulación, y ahí sí tenemos que cuidarnos, porque de allí a que el hombre inicuo se levante ya es poco. Ya es poco, donde también la marca del enemigo se va a implantar y la marca se va a pedir que se haga, se va a obligar a la gente que lo haga. Y si tú no estás obediente con el Señor, fácilmente vas a aceptar la marca. Vemos las iglesias cómo están haciendo su alabanza el domingo, que según la Biblia es el primer día de la semana. Estás alabando el domingo, y el sábado no sé qué estás haciendo el sábado. No sé si lo estás guardando para el Señor o estás haciendo tu propio negocio el sábado, cuando la palabra dice que tenemos que guardarlo. No somos sabatistas, somos obedientes a la palabra de Dios, porque a Él le debemos todo. A Él le debemos todo. Entonces ahorita lo que tenemos por delante, hermanos, es ese gran que tiene ahorita, de que si firman o no firman ese contrato de paz que quieren hacer con Israel y Palestina, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí cómo Dios durante los tiempos venía recordando ese pacto que Él hizo con Abraham. Y aún ahorita están regresando los verdaderos israelitas a Israel. Israel los va a aceptar y Dios los va a aceptar, porque esa tierra es pacto para ellos, es pacto para todos los israelitas. Y tienen que regresar a su tierra, porque Dios así lo ha dicho, que cuando ellos regresen, ese pacto sigue vivo. Aunque ellos se hayan ido desobedientes las generaciones pasadas, regresan obedientes y esa tierra les pertenece también a ellos. Entonces son pactos que Dios ha hecho desde las generaciones de Abraham a nuestro presente.
Entonces nadie puede tomarse el derecho de decir, puedo dividir la tierra de Jerusalén o de Israel, porque inmediatamente Dios te pone en juicio. Y no queremos que Dios vaya a poner en juicio esta nación. Por eso el Señor nos da este conocimiento, que sepamos nosotros lo que está pasando, que sepamos nosotros qué serio es Dios con respecto a lo que es la posesión de su tierra. Dios es serio al respecto. Entonces, como es serio de Dios, así tenemos que tomar las situaciones. Ahora le mandamos en el nombre de Jesucristo al presidente Trump un llamamiento de conciencia, un llamamiento, porque yo como estudiante de la palabra de Dios para la gloria de Cristo, lo único que puedo decirle ya está escrito y nadie lo puede cambiar, como Dios ha dicho las cosas y como Dios ha establecido las leyes de su tierra. Entonces, mandamos este mensaje para concientizar la decisión seria que podría tener consecuencias tremendas. Estamos hablando aquí que si la falta de Madrid llega a ser golpeada por el Señor, porque tuvimos el atrevimiento de ir a Israel y dividir su tierra, estamos hablando de miles y miles de muertes. Estamos hablando, el Señor me mostró, de billones de pérdida, porque están incluidos 5 países alrededor de la falta de Madrid. Y más los países que están en el sur, que incluyen Texas, incluyen Mississippi, Luisiana, Arkansas, ¿verdad? Y parte de Texas. Se mira en los mapas que han estado mostrando cómo la falta de Madrid puede golpear, agarra parte del norte y el este de Texas, no abarca todo Texas. Pero vemos cómo se puede evitar esta catástrofe. Esto puede ser evitado tomando decisiones sabias, tomando consejo. La Biblia dice, en el consejo de 1, 2 y 3 está la victoria, ¿verdad? Yo sé que es bonito que es decir que fue la persona que hizo la paz. Yo sé que la intención es buena, pero tiene una agenda escondida de Satanás tremenda contra la administración del presidente Trump, contra él mismo y contra la nación de Estados Unidos. Así que, hermanos, yo invito a la Iglesia de Cristo a orar. Yo invito en el nombre de Jesús, Maranata, yo invito a la casa de Dios a orar. Yo invito a cada cristiano que está oyendo a orar, a doblar tus rodillas y a pedir a Dios misericordia, que Dios cambie el corazón de nuestro presidente, que así como trató al presidente, así como trató al rey de Babilonia, que le dio sueños donde le mostró al rey de Babilonia lo del porvenir, le mostró lo del porvenir, ¿verdad? Cuando Daniel, ¿verdad? Fue usado grandemente en ese tiempo para descifrar un enigma, un sueño que solo el Espíritu de Dios podía descifrar en ese tiempo. Solo el Espíritu de Dios tenía el conocimiento de lo porvenir, y así fue como fue dado ese conocimiento a Daniel, y el rey Nabucodonosor entendió los tiempos, fue entendido y hizo su imperio durante su tiempo en victoria, conociendo los tiempos, ¿verdad? Entonces hoy Dios está mostrando los tiempos, Dios está mostrando las situaciones, Dios está mostrando las agendas escondidas de Satanás contra esta nación, porque Satanás odia esta nación, por eso ha traído tanta gente con tantos dioses diferentes, ¿verdad? A esta nación para quererla contaminar.
para quererla hacer adorar a otros dioses que no son Yahweh, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por ver este mensaje y yo te pido que por favor este mensaje lo sigas compartiendo y si te quieres suscribir, suscríbete porque tenemos otras enseñanzas tremendas que van a venir a sacudir el reino de las tinieblas de una manera tremenda porque las almas las tiene que soltar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que te invitamos a leer, ¿verdad? Joel 3, 1 y 2. Te invitamos a leer también las escrituras. Te voy a dar las escrituras que leas para que tú veas. Génesis 15, 18, 21, donde Dios, ¿verdad?, habla de dónde a dónde consiste la tierra de Israel en su totalidad, ¿verdad?, incluyendo Judea, Samaria, el llamado margen occidental, West Bank, Gaza, los altares del Golán y toda Jerusalén. Todo eso ha sido dado por Dios a Israel, a los hijos de Israel en perpetuidad. Amén. Por los siglos ha sido dada a Israel y nadie se la debe de quitar. Más bien yo diría que Israel debería de conquistar todo, porque todos los israelitas van a regresar a Israel y de Israel debería de estar conquistando el resto de la tierra que se le fue quitada. Pero Palestina es de Israel, no le pertenece a los palestinos. Todas esas tierras que incluyen, como dijimos, desde Egipto, del río Nilo hasta el río Éufrates, le pertenece a Israel, ¿verdad? Sin embargo, otros gentes se han adueñado de él y de paso quieren quitarle más tierra a Israel. ¿Por qué? Palestina no quiere tierra, te lo digo. Palestina no quiere paz. Lo que Palestina quiere es destruir a Israel. Lo que Palestina quiere es mover del mapa a Israel, que de Israel desapareciera. Ese es el propósito de los enemigos de Israel. Así que hacer un tratado de paz sería perder el tiempo porque no lo van a honorar. Ya hemos visto todos los ataques que hacen. Puedes leer también Deuteronomios 31:5, Ezequiel 36, 24, 28. Puedes leer Jeremías 16, 14 y 15, Ezequiel 37, 12, ¿verdad? Puedes leer también Ezequiel 36, 8, 10, ¿ok? Como Dios va a juzgar severamente, dice, a cualquiera que reclame esta tierra especial para sí mismo, ¿verdad? Puedes leer Zacarías 12, 2, 3 y puedes leer también Jeremías 37, ¿verdad? Que dice cuando venga aquel día que Dios junte que Dios junte a todos esos enemigos que van a querer mover a Israel de su tierra. Oh, Dios va a juzgar esas naciones, créeme. Puedes leer Jeremías 31, 35 y 37, Jeremías 33, 24 y 26, todo el juzgamiento que va a venir contra esas naciones, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos que lo que Palestina quiere es primero que sea reconocido como Estado, porque ella no es parte de la UN. Ella no es parte, pero ella solo ha sido reconocida como Estado por ciertos países, pero ahorita solo está como visitante en la UN, no está realmente como participante, ¿verdad? Como todos los demás países. Así que esa es la meta de él y la meta principal es wipe out, como dice, borrar a Israel del mapa. Eso es lo que quieren ellos, porque son sus enemigos. Así que muchas gracias. Con todo mi corazón yo traigo este conocimiento para que tú lo escudriñes, también para que tú ores por esa nación preciosa que es la nación de nuestro Padre.
Yahweh, ¿verdad? Que es el corazón de nuestro Padre. Y si nosotros amamos a nuestro Padre como cristianos, nosotros vamos a orar para que eso no suceda. Porque a quien le pertenece hacer ese pacto de paz es al anticristo. A él le pertenece. Eso es una de las cosas primeras que el anticristo va a hacer. Entonces, le pedimos a nuestro presidente que se aparte, que no vaya a tocar eso, la tierra que es tan santa para Dios, porque peor Jerusalén dice que es como una piedra, que el que sea tocada por ella va a ser hecho pedazos, dice la palabra. Y como te dije, vuelvo a recalcar, Dios me mostró ese ángel ya parado en ese Madrid Fall, con un pie en un lado y con otro pie al otro lado de esa falta de Madrid, en donde el ángel al nomás tenga la orden de Dios, ese ángel va a golpear. Y no sé qué es lo que va a suceder. Lo único que dice que yo recibí es miles y miles de muertes va a suceder. Y lo otro que va a suceder es billones en pérdidas. Así que, presidente Trump, si alguien recibe este mensaje que en español cerca de la Casa Blanca, es importante entregárselo al presidente, que escudriñe las escrituras, todas las escrituras están dadas, ¿verdad? Así que lo dejamos y seguimos orando. Iglesia, hay que orar como nunca. Estamos en tiempos bien peligrosos, tanta cosa está pasando y necesitamos estar leyendo estas escrituras, llenarnos, empaparnos del conocimiento del Señor, porque muchas personas por falta de conocimiento perecerán. Entonces, que no nos pase a nosotros eso, que siempre encontremos la verdad en cada situación de nuestra vida para que esa verdad nos haga libres. Y esa verdad sea presentada delante del trono de la gracia con nuestro Señor Jesús como nuestro ayudador y nuestro abogado en el cielo, que nos ayuda para que nosotros seamos libres de tantos ataques que el enemigo trae contra la iglesia. Te damos gracias y te doy buenas noches, porque esto es todo el mensaje que Dios tiene para ti y esperamos que lo recibas. Tenemos corto tiempo y este mensaje tiene que ser compartido para el presidente lo más antes posible, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Yo aún pensé tomar un avión y ir a Washington a hablar con el presidente, pero el Señor solo me puso a mandar un email primero. De ahí llamé a la Casa Blanca, dejéme el mensaje soy la doctora Elizabeth, y ya les expliqué que no puede el presidente hacer ese tratado de paz, porque ese tratado de paz va a ser una catástrofe para Estados Unidos. Se le dejó el mensaje y Dios lo permita. Esperamos que sea entregado antes del 20 de marzo y antes del 4 de abril, que son las elecciones de Israel. Les amo mucho en Cristo. Tenemos una batalla grande, iglesia. Estamos peleando con nuestras propias áreas, donde el hombre de iniquidad quiere tomar posesión de nuestro templo, pero no lo vamos a dejar porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Te pido que te tomes la ayuda del Espíritu Santo, como lo dije en otro video, que Dios dice, si tú no puedes seguir con esas áreas ahí cargándolas, si no puedes con ella, ahí tienes al Espíritu Santo, entrégasela a Él, no peques, entrégale esa área, enséñale a esta carne, iglesia, que tú mandas, enséñale a esta carne a obedecer a la palabra de Dios, porque el día que nosotros partamos de esta tierra, esta carne es polvo, se hace polvo, se engusana y se queda aquí. No te va a responder delante del Señor de lo que hizo. Entonces, ahorita que estás a tiempo, entrega esas áreas al Espíritu Santo, guerrea, renuncia, andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Amos 3:3. Si tú no estás de acuerdo con alguna área que está molestando, tú solo la entregas, renuncias todos los días a ella y deja que el Espíritu Santo obre. Este día de ahora estaba yo
estaba yo hablando con uno de los hermanos que estaba teniendo un gran problema en su vida económico y hablamos con él, le di palabra, pero parece que había mucho endurecimiento, que ni la palabra lo hacía reaccionar. Entonces el Señor me mostró algo bien precioso. El Señor a través de uno de sus profetas me mandó y dijo, agarra una botella de agua y viértela. Vengo yo, agarro la botella de agua, amigos, y la vertí. De ahí yo me vine de regreso a sentar, fui obediente, fui a la cocina y lo hice y se fue en el desagüe de la cocina. Cuando estoy en la sala me dice el Señor, puedes ir a recoger el agua de nuevo. Le dije yo, Señor, no la puedo recoger. ¿Por qué? Me dice, porque se fue por el desagüe. Y me dijo, así es mi Espíritu Santo, dice. El día que mi Espíritu Santo salga del templo que es de Él, ese día mi pueblo no lo va a poder volver a recobrar. Y vas a perder al Espíritu Santo de Dios que te puede ayudar si sigues insistiendo en esas áreas que no te convienen. Esas áreas que el Señor te dice, entrégalas al Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que saca a ese hombre de iniquidad y lo saca y pelea porque este es su templo y Él lo va a pelear. Hermanos, tenemos muchos challenges, sabemos que viene la apostasía, pero hermanos, dice el Señor en Revelación 2, el Señor nos da Revelación 2, y el Señor nos dice bien claro, a aquel que gane se le dará una corona y un nuevo nombre. Revelación 2 nos habla de los mensajes a las iglesias. En una de las iglesias, creo que es Efesos, Dios habla que la iglesia tiene a Jezabel. Jezabel es un espíritu que hace pecar a los pastores y los pastores dicen, ahí la tienen, dice, no la tengas ahí, el Señor te está comandando que la saques. Si tú ves que una hermana anda seductora con los siervos, tú tienes que removerla de su posición y sentarla en las sillas, porque solo el Espíritu Santo puede convictar a esa hermana de lo mal que está haciendo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, pero si tú dejas a Jezabel activa allí entre medio de los siervos, va a hacer estragos terribles. De allí vienen otras dos iglesias, que es la iglesia también que tiene la doctrina de Balaam. Es la doctrina que va detrás del dinero. Iglesia, despierta, sacúdete. Deja de poner tus ojos en cosas de la tierra. ¿Qué es eso? Como dice el Señor, donde se rompe, se corroe, que por andar en esos carros grandes hasta te pueden hacer algo. Entrega todo eso, vende todo eso para el Evangelio de Jesucristo. Nosotros fuimos a Europa y es increíble. No hay iglesias allí. El Señor Jesús está agarrando los mismos árabes para que levanten iglesias allá, porque la iglesia de acá no se atreve a ir allá con gran miedo. Nosotros anduvimos en África, en la parte de Tunisia, y nosotros buscamos a iglesia porque ahí había un árabe que quería ir a una iglesia, quería bautizarse y no encontramos ni una iglesia. Llamé a varios pastores, por favor, pongan iglesias allá en Tunisia, que no hay iglesia. Imagínate que hay iglesias católicas, como 4 o 5 iglesias católicas y cristianas no existen. Es increíble, es increíble. Creo que solo hay una allá en Nigeria que está como, no sé, a 5 estados de Tunisia. Eso es triste, hermanos, pero Dios va a clamar a la iglesia. Esos millones que te cuesta esa casa, nada te cuesta enviar a alguien a que lleve el evangelio a esos lados. Alguien que hable árabe, alguien que hable francés. Ellos pueden ir y pueden empezar grupos allá que después pueden multiplicarse. Esa gente está hambrienta del Señor. Esa gente, Jesús solo les pone un sueño y esa gente, cómo cambian por Cristo. Solo Él puede hacerlo.
Iglesia, hemos fallado en esta nación y es tiempo de sacudirse, sacudir todo eso que te ata, todo eso que no te deja hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Sacudir, al nomás entras a esa casa de 2 millones o 3 millones o 13 millones o 20 millones. Mira, agarra la llave, mira, y entrega todo eso, mira, y ve y di, lo vendo, y todos esos millones, agárralo, visita las ovejas de tu iglesia, mira qué oveja tiene comida, qué oveja no tiene comida, mira qué oveja le hace falta su renta porque la van a sacar a la calle. Hermano, yo he estado en iglesias que de casualidad el Señor me cruza con la gente necesitada. Y hermana, ¿qué le pasa? Dice, ay hermana, dice, en 4 días me sacan de mi casa porque no tengo cómo pagar mi renta. Y hermana, ya fue a la iglesia que le ayuden, ya fui, pero dicen que no me ayudan, no pueden ayudarme. No pueden ayudar y pastores con casas de millones, hermanos, yo no quiero poner en mal a nadie, pero no está bien, hermanos, no está bien. Como dice un hermano que predica en el internet, esta es la sinagoga de Satanás, la sinagoga desobediente a Cristo, la sinagoga que está poniendo su corazón en cosas materiales. Visita tus ovejas, mira si tus ovejas tienen que comer, porque Dios te va a reclamar, Dios te lo va a reclamar. Mientras tú estás sentado con mahares, tú te has apacentado solito y tu oveja está allá que no tiene pero ni qué llevarse a la boca, sufriendo. Hermanos, Dios va a pedirte de tu mano eso.